están? Vamos a retomar un poquito de los temas del episodio pasado. Entonces, bienvenidos al podcast Lo Oculto de la Sociedad. Y vamos a continuar con nuestro hermoso tema que estábamos debatiendo. Teníamos el debate, ¿verdad, chicas? Ya recordarán, tenemos presente a Tere, aquí presente, a Mitch. Y vamos a seguir continuando este debate de qué es cultura, subcultura o una rebelión. Lo que estábamos comentando de la misa negra, ¿verdad, chicas? Claro, como bien comentabas en el episodio de ayer, bueno, como este poquito contexto, ¿no? De decir qué es bueno, qué es malo. ¿Realmente es algo malo? Y si es malo, ¿a qué nos puede llevar, no? Como en este tema del delito, todo lo que estamos viendo de las culturas. Y si es, o sea, porque es cultura, ¿no? Al fin y al cabo es una cultura. Pero, ¿cómo esto de que es una cultura nos llevó a normalizarla? Decir, pues, no hay pedos, bueno, no hay problema que se hagan como estos ritos satánicos y tal. Sí, o sea, y si bien lo decíamos en el episodio pasado, esto de lo mismo de que como se hacía mucho el llamado y de que muchas personas, tanto turistas como los cultos satánicos, lo que bien decía, se reúnen para esta celebración, ¿a qué grado vamos a llegar, no? O sea, ¿hasta qué punto va a ser como a lo mejor permitido como cultura o como costumbre, ¿no? Del mismo de la celebración del Día de los Brujos, y va a pasar esa línea de a lo mejor costumbre y tradición, algo ya a lo mejor más como delictuoso, ¿no? Desde la interpretación que le damos a esto, a lo mejor unos lo vean bien, otros lo vean mal, otros lo vean dependiendo de su punto de vista, desde lo cultural y sus tradiciones que vengan, porque si bien, como lo habías dicho, son turistas, hasta son los que van a este lugar para poder realizarlo. A lo mejor ya está, esto nada más lo hacen como por generar ingresos y demás, y sí, llegarse a convertir en algo delictivo, pero pues ya va a depender de cada quien la interpretación y los puntos de vista que tengan. Pero no solo se queda como con la interpretación, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, sí se toma como de quizás son ingresos y todo esto, pero tiene un trasfondo ya como, no sé si cuenta como religioso como tal, pero es esto del hecho de decir, en mi cultura está bien visto, o sea, porque ellos lo tienen bien visto, ¿no? Ellos lo tienen dicho, ¿sabes qué? Pues es una tradición que me ayuda a limpiar la mala racha, me ayuda a ser mejor, o me ayuda como a todo esto, ¿no? Pero ellos están conscientes quizás de los delitos que pueden llegar a cometer, ¿o no? Pues, o sea, como que siento que es una línea muy delgada, como bien lo dices, Mitch, como de a lo mejor decir, saber si ya puede ser como a lo mejor algo ilegal, pero justamente, hablando del día de ayer con este tema, algo que sí como empecé a ver y como que te aparece, ¿no? De repente los videos, era esta parte de que empiezan como con el sacrificio de animales que justamente comentábamos y ahora ya empieza como a lo mejor y aparecía a lo mejor un exorcismo hacia una mujer que justamente en la misa negra comúnmente así llamada era exorcizado, o sea, literal y veías todo como no sé, como el rito que hacen. Entonces, ¿ya hasta qué parte podemos decir a lo mejor o si es cierto o no? ¿O qué parte es religiosa? ¿Qué parte no? Y como todo como controversia que nos pone, de a lo mejor decir, bueno, o sea, está bien, ¿no? Como costumbre o que cada quien, ¿no? Se respeta. Pero ya existe una línea en la que dices, pues ya no. O sea, realmente ya no, porque pues si empezamos con animales, ¿qué va a seguir después? ¿Una persona? O sea, ya va a ser un fanatismo. Dice, como incluso en el tema en que dices, ¿no? De decir creencia o religión, déjalo tú al lado de si los exorcismos son reales, si no, si los practican bien o no. O sea, incluso, pues ya tengo entendido que los exorcismos se ata a la persona, muchas veces se le flagela como para sacar este espíritu endemoniado y todo eso. O sea, incluso lo podemos tomar como
no sé si sería, si fuera palabra, cuando infliges dolor en alguien, cuando lo torturas, o sea, eso ya es un delito contra la salud de la persona. Entonces, eso, por ejemplo, ¿a qué nos puede llevar, no? De hecho, decir, ajá, sí es por religión, pero pues, o sea, realmente, ¿qué tanto es religión y qué tanto, dices, ya estás lastimando los derechos de alguien más? Y hasta cierto grado, qué tan creíble es todo esto, porque si bien ellos mismos, como turistas o pertenecientes a eso, ellos solo los van, o sea, nadie los obliga, son sus creencias, como ya se había mencionado, pero hasta ellos, ¿a qué punto permiten que se realice eso? ¿Qué tan creyentes? Incluso yo lo llamaría ignorancia, porque ya sabes, o al menos estás consciente tú de lo que te va a causar. No sabes si a lo mejor vas a quedar bien o vas a quedar peor de lo que ya estabas con estos ritos, ¿no? Sí, y es que bueno, o sea, a lo mejor nosotras como opinamos como por lo que se ve, ¿no? Por lo que a lo mejor se ven las imágenes, en las noticias, en los videos que se publican y todo, ¿no? Hay una parte en la que, bueno, dices, como investigando un poquito más, se supone que allá en Catemaco las personas son como muy estrictas con este tipo de cosas en las que a lo mejor sí permiten que a lo mejor vayan a ver, pero no como que intervengan, o sea, No que interactúen. ajá, o sea, no una interacción, simplemente que observen y listo, o sea, no más. Entonces, ya es como de, bueno, va, a lo mejor por ver, por observar, por experimentar o simplemente conocer, está bien. Pero ya a lo mejor de este punto en el que a lo mejor digas, ok, digamos, ya dices que matan a una persona, a lo mejor en este ritual que se genera, no digas nada. O sea, digas, ok, perfecto, está bien, ¿no? O sea, y te vayas bien campante a tu casita. Ya ahí es cuando dices, bueno, ya la gente y la sociedad ya va a normalizar esta línea de, pues lo hicieron por tradición, lo hicieron por costumbre. Y no pasa nada. Exacto. Incluso en el estado de Veracruz no tiene nada que ver con este tema, ¿no? De la misa negra, pero tengo entendido que como que en muchos municipios de Veracruz hay como muchas costumbres que sí se tienen como que dices, llegas a un delito, mijo. Incluso la otra vez comentaban en clase en un estado igual de Veracruz que se hace esto de la procesión de Judas y no sé qué tanto, y que llegaban con machetazos y llegaban a lesionar a zonas y podían raptar niños, y es como todo este hecho de decir, ajá, son costumbres, pero estas costumbres nos llevan ya a un delito, realmente es un delito, si lo vemos es un delito, pero como dicen estas personas que llegan a ver y dicen, pues es que es una costumbre, está bien, ¿no? Pues es en el pueblo, está bien, pero si ya pasa en la ciudad, está mal. Entonces, como que doble moralista, ¿no? De hecho, decir, en un pueblo, pues no hay problema, porque es chiquito, es comunidad. Pero ya en una población un poco más grande, ya está mal visto. Entonces, pues en los dos hay fanatismos, o sea, lo sabemos. Sí. Pero, ¿qué fanatismos están bien y entonces qué fanatismos están mal? Y sí, o sea, realmente como toda esta línea se va a llegar a perder en cierto punto, o sea, se va a llegar a perder. Y algo que también, no sé, ya buscando todo sobre este tema que hemos visto, chicas, si se dan cuenta, las personas como muy comúnmente que están presentes en esta misa, como que llegan a tener modificaciones en el cuerpo, que ven que, pues se ocupó mucho de moda a lo mejor el que te pusieran como tinta negra en todo el ojo y se viera totalmente negro. Pues, o sea, ya llegamos a esa parte, ¿no? O sea, es como de, ok, hemos visto que muchas personas, que a lo mejor por libre expresión y la libertad que tiene como cada persona, pues está permitido, ¿no? O sea, sabes que es tu cuerpo y lo puedes hacer. Ok, pero qué imagen de cierta forma le damos como a toda la sociedad que viene atrás de nosotras. De a lo mejor decir, ¿sabes qué? Está bien, sí, hacer lo que quieras con tu cuerpo, sí, pero cuando realmente ya como que agredes o rompes esa línea de a lo mejor transgredir a otra persona, como lo decíamos, de a lo mejor ya matarla o ya por, no sé, por costumbre o por lo que sea, como decías, de los machetazos, ya tienes ya agredes y violas, por así decirlo, ese derecho de la persona, a lo mejor la vida, ¿no? A lo mejor lastimarla físicamente. Sí, esa tentativa de decir, casi me ibas a matar. Pero muchos de estos es que tú solito a lo mejor
Bueno, entonces todo esto de que tú solo vayas y te vayas a meter nada más por ir de chismoso, no lo sé cómo llamarlo, pero en turista, y al final te agredan, no es como que vayas y te acuses como de me quiso matar o me quiso hacer esto. Entonces, como tú solito fuiste, llegas a las autoridades como de, es que tú solito fuiste, son sus costumbres, sus tradiciones, al punto en el que a lo mejor ellos ya no pueden intervenir, porque saben que también ellos a lo mejor los agredirían también. Incluso con esto que dices con el de tú solito te metiste, es creo que, como comentabas, si no mal recuerdo, decías que los visitantes no se pueden involucrar como tal, porque pues, si te involucras es como lo que dices, ¿no? Es decir, pues tú solito te metiste. Sabemos que a veces las autoridades no se refieren, o sea, no se dirigen mucho a los pueblos, o no se refieren con, pues sí, vamos ahí y decirles, oye, pues lo que estás haciendo es un delito. Porque pues son costumbres, y las costumbres son muy arraigadas, son muy, pues respetar mi costumbre, yo no te estoy haciendo nada a ti. Sí. O sea, mis personas al fin y al cabo lo están aceptando. Al decir, ¿sabes qué? Es costumbre, es algo que ya se tiene desde hace mucho tiempo, es algo que ya aceptamos como comunidad, ya no te metas. O sea, quieres verlo, quieres participar, bajo tu propio riesgo. Sí, no, y es que, o sea, si nos damos cuenta, o sea, no sé si han tenido la oportunidad, pero si se dan cuenta, como a lo mejor protección civil o oficiales no se meten tanto en este lado de, a lo mejor, de la cultura o de tradiciones de cada comunidad. O sea, si se dan cuenta, o sea, era lo que apenas justamente hemos estado pasando de lo del Popocatépetl, que muchos decían que a lo mejor se había enojado porque no le habían llevado todo ahí su celebración. Su cumpleaños. De su cumpleaños, exacto. Entonces, lo que hicieron las autoridades, no permitieron el acceso a las personas por lo mismo del peligro que representa, hasta que ahorita pasa todo esto y les dan el acceso a cada que de, ok, a ver, o sea, también a lo mejor de, pues tu misma creencia de decir, a ver, o sea, viene desde así. Ajá, exacto, o sea, viene desde hace años. Entonces ahorita es como a lo mejor lo mismo, de a lo mejor como en este pueblo, en este lugar de que es Catemaco, es de decir, ok, o sea, sabes que como comunidad sabemos cómo son nuestras costumbres, sabemos cómo son nuestras tradiciones, pero no como que vamos a permitir o no se permite el que a lo mejor otra persona, exacto, la interacción que se realiza con estos turistas. Entonces, de cierta forma, como que estas personas a lo mejor o simplemente por sus costumbres o por su religión de a lo mejor esta regla estricta de sabes que ninguna persona ajena como al pueblo puede interactuar en todas estas costumbres, en todos estos rituales, pues es como de ok, vamos a lo mejor cuidar, ¿no? Como a la demás sociedad y decir, ok, ¿sabes qué? Pues no, o sea, simplemente la comunidad de aquí es la única que puede como interactuar y es como dentro de, ¿no? Y sí, porque si bien sabemos que Veracruz es un estado turístico, donde si no es por playas, es por algunas otras cosas que se realizan ahí, y el caso es que atraen a muchos turistas. Entonces, al realizar esto y dejar que ellos nos pasen, sería de alguna forma como pérdida, porque afectaría como que a las demás zonas, el hecho de que no vayan o que les generen miedo al decir, no, es que esto hacen esto allá y esto al otro. Entonces, sería también como una pérdida, y entonces está bien a lo mejor en que hagan y pongan ellos mismos sus reglas. Sí, así es en realidad, o sea, sí, todo esto se vuelve como no sé, de cierta forma algo controversial para cualquier persona, o sea, si bien, como lo decíamos anteriormente, a lo mejor como para algunos religiosos o muy católicos, a lo mejor esto sea algo muy como, o sea, el pecado del mundo, ¿no? O para otras personas sea algo muy normal, para otras sea algo a lo mejor muy sagrado, dependiendo a lo mejor como sus ideologías, ¿no? Y es como de, ok, o sea, ¿sabes qué? Sí se permite, sí es válido, pero hasta cuando ya exceda esa línea de a lo mejor ya violentar o a lo mejor ya privar a alguien de la vida o inclusive agredir a alguien, ya no va a ser como siento que
no va a ser válido esa línea de a lo mejor respetar estas costumbres, ¿no? Es que volvemos al punto de la interpretación y percepción en la que tú lo ves, como tú bien lo dices, tú como lo percibes, de no, si está bien o está mal. Entonces ya va a depender de cada quien, el punto de vista de cada persona, el hecho de que cómo lo tome, pero bien o mal, como que ese punto de vista, como que te quedas una cierta, tienes como que la espinita de decir qué es lo que hacen, como para qué lo hacen, estará bien, estará mal, o sea, todo es un complemento de todo que vas a tener que si no son factores de este, son factores del otro, entonces siempre en todos va a haber como que un intercambiamiento de todo esto. Hola, pues regresamos retomando este tema. Ahora solo nos encontramos nosotras, su servidora y mi compañera Elizabeth. Por causas ajenas a nosotros, pues nuestra otra compañera no pudo estar, pero estamos nosotros ya por terminar estos episodios. Este ya es el último, en donde daremos una retroalimentación de todo, pero pues estaremos aquí ahora nosotras dos. Así es, Tere. Nada más ahora nos toca cerrar a nosotras. A lo mejor sí en otro momento más adelante existen otros episodios en este grandioso podcast. Pues ya nos volverá a estar acompañando nuestra compañera, ¿verdad? Y pues vamos a retomar después de todo estas y nuestras fallas, vamos a Sí, retomar todo este tema, ¿no? Que no sé, estamos todas en controversia, ¿verdad? Como por muchos puntos. sí, Seguíamos con lo de la misa negra, ¿verdad? sí, que si no es uno, es otro. Sí, sí, sí. Sí, ay no, o sea, todo esto se vuelve pues muy contradictorio y en un gran debate del mismo punto de que a lo mejor si lo aceptáramos culturalmente o si no lo aceptáramos o si realmente es un culto o es ya algo más como excediendo a lo mejor los límites como de la sociedad. Pero yo creo que al final de cuentas Sí, ya depende como nosotros como sociedad, el a lo mejor aprender y seguir como fortaleciendo y nutriendo este aspecto de decir esto está bien y esto está mal. O sea, saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? sí, es al punto de cada quien, como lo ve. Muchos dicen sí, no, no, sí. Al final, hasta las cosas bien por el otro. Al final, cada quien le va a dar una interpretación a todo lo que tenga que ver con su cultura. Dijeran por ahí, no somos quienes para juzgar, pero menos sí para decir, ¿no? El hecho de que pues, no está bien lo que estás haciendo, pero pues allá tú, ¿no? Quedaría como en sociedad entre ellos, entre culturas, en su pequeño grupo que al final de cuentas es eso, un pequeño grupo nada más, pero al final se van uniendo más. Es como la unión de estos factores que los van atrayendo, que se van identificando a todo esto. Sí, y o sea, creo que como bien dices, a lo mejor no somos quien para juzgar, pero también, bueno, en todos estos grandes episodios que podido estar compartiendo y a lo mejor poner temas que algunos han sido ya como muy tabú o que realmente son temas que han estado pasando o que estamos viendo a lo mejor muy marcados últimamente, volvemos a una parte en la que dices, bueno, a ver, como culturalmente hablando está bien, a lo mejor pongámoslo así, o sea, está bien y es como tu cultura y yo la respeto, o sea, por ese lado, o sea, está bien, ¿no? Pero era lo mismo que decíamos antes, ¿no? Esa línea de a lo mejor como cultura
hacer ciertas cosas, a lo mejor creer como lo veíamos o como lo vemos, el creer y limpiar todas estas energías, el creer a lo mejor en cada quien en su Dios, ¿no? O en una imagen es como de, ok, va, culturalmente te lo respeto, eres tú, son ustedes, es una comunidad y a lo mejor para romper con todo eso está a lo mejor imposible o difícil por ahorita, pero dices, va, perfecto, pero existe un punto en el que dices, bueno, a ver, cuando se pasa o se excede esa línea de a lo mejor cometer delitos en nombre de a lo mejor muchas religiones que lo hemos visto, de que muchos se creen santos y cometen homicidios, en serie con todo esto, en nombre de de la religión, disculpa, es ahorita lo que vemos, que a lo mejor como estas culturas que están saliendo, que se están ahorita ya notando aquí en todos lados, cuando es cuando ya empieza esa línea de romperse, de decir, ya voy a cometer delitos, ¿no? Como lo vemos así, ya cometer delitos, ya a lo mejor cometer un homicidio, y diversas cosas, ¿no? Sí, es que esto volvemos al punto en el que es en todo un general. Por ejemplo, lo que ya habíamos hablado de que los narcocorridos, las películas y todo eso, de que también en un momento nos van incitando a que cometamos delitos. O sea, ya no es como que por nosotros salga, sino que necesitamos algún motivante, alguna motivación para poder hacerlo. Por ejemplo, en esta de la misa negra, necesitas a alguien, a un líder quien lo lleve, el líder que por más de cuántos años ha estado ahí, y cada quien, y si va y se va quitando ese líder que muere cualquier otra razón, siguen sus otros antecedentes. Entonces desde ese momento es como si traspasar esa línea, y es más que pues ya no nos damos cuenta. O sea, es como de en un abrir y cerrar de ojos, sabes que ya lo cometiste, pero porque tu cultura te lo permitió, o porque tu cultura, en tu cultura está muy bien visto, aunque para los demás no lo es. Entonces sí es en un momento en el que ni te das cuenta, así como lo que pasó, como lo comentábamos en las canciones, películas y todo esto. Entonces volvemos al punto en el que en un momento a otro eso se volvió tendencia, eh, algo a seguir, algo en el que a lo mejor ni estábamos conscientes de lo que en realidad era, que nada más era hacerlo por hacer, y no teníamos como tal unas razones o justificaciones para hacerlo, y mucho menos empezar en las consecuencias que todo esto iba a traer, que a lo mejor ya no solo tú como misma persona ibas a estar involucrado, sino a los demás, a tus alrededores, a quienes te acompañan y demás. Si bien sabemos que una cultura es en donde tú te identificas con cualquier otra razón o características, te vas a identificar como cultura, que al fin de cuentas pues es lo mismo que buscan los demás, identificarse con una sola persona, quien haga, quien sigan y demás. Sí, o sea, sí tienes razón. Y algo que ahorita comentando lo que nos estás diciendo, algo que ahorita me puso a pensar es a qué grado o a qué límite nosotros ponemos el sentimiento de pertenencia. De a lo mejor lo antepones y lo pones primero antes de como tu persona, de antes como de tu forma de ser, de antes de como quién eres, de cómo te identificas tú, por el simple hecho de sentir que perteneces a algo. O sea, y no sé si bien lo hemos estado como viendo en nuestras clases, en todas nuestras, ahorita en todo nuestro lapso, hemos estado viendo eso realmente, o sea, de que a lo mejor tú no eres así, de a lo mejor no, no estás a lo mejor de acuerdo o realmente no más lo haces por un seguimiento y nada más por ese sentimiento de pertenecer a algo, sentir que perteneces a algo, sentir que realmente como que encajas en algo y no solamente estás como ahí volando dentro de toda la sociedad. Entonces, es esa línea que vamos a preguntarnos. Bien, vas a romper esa línea para como pertenecer a algo sabiendo que a lo mejor no eres así. O sea, y es como, este punto es como para cada quien y va a haber como personas que a lo mejor pensemos muy diferente o que digan lo contrario o que digan que
no como que no dañan a alguien, ¿no? Porque volvemos a lo mismo que comentábamos antes. Nosotros lo decimos o comentamos por lo que vemos, que por las noticias, los videos, ahorita las imágenes, y solamente vemos eso. No vemos más allá, no nos adentramos, no sabemos cómo es, o realmente a lo mejor y digamos, ellos simplemente lo hacen por sus cuestiones y no dañan o transgreden a otras personas. O sea, es como, bueno, va, pero de cierta forma le dan una imagen a las generaciones que vienen atrás. O sea, si ya se viene viendo que ya no existe esa sensibilidad de diferentes temas, con todas estas imágenes que le damos a las generaciones que vienen, pues ya menos se las vamos a dar, ¿no? O sea, como concientizar y tener esa sensibilidad en estos temas, pues no se las estamos dando como tal. Y sí, porque pues van generaciones tras generaciones, todo esto se va pasando, bien o mal, todo esto se va aprendiendo. A lo mejor en cuando ciertas personas dicen, sí, está bien porque es arraigo cultural y otra parte está en contra. Entonces hay controversia en el de si seguimos con la cultura o no seguimos con estas tradiciones que a fin de cuentas son, es porque dices, o te lo echan en cara, te lo reprochan, que era reproche social, me parece que era, no recuerdo el término, pero era como Ujú. de cómo vas a deshonrar nuestra cultura, cómo no vas a hacer esto, si es algo que venimos haciendo. O sea, se los empiezan a echar como en contra para que al final hagan algo para terminar con esto. Pero si saben, sabemos, como te comentaba, es algo que ya ellos tienen, algo con lo que se identifican. Entonces, que alguien venga y se los quite, pues es algo que ya no se va a poder, porque va al mismo punto de, estás deshonrando la cultura, estás haciendo mal esto, cuando dices, no, o sea, no está mal. Y si bien dices, te va quitando esa personalidad, pero no es porque al menos el hecho de encajar, como dices, lo vas cambiando. Y al final, al principio yo creo que piensas en las consecuencias que podría traer esto, pero si bien es una cultura en la que nadie más puede intervenir y dices, bueno, pues lo voy a hacer, no pasa nada. A fin de cuentas, como tal, consecuencias no hay, pero bien Sí, sabemos que las sí. consecuencias son notorias. Sí, ¿no? O sea, al final creo que de todo esto, como bien algo que hay que recalcar y remarcar, es lo que dices, que pues ya no vamos a lo mejor como cambiar de un 2x3 a las diferentes culturas que hemos venido abordando en todos estos episodios, ya no lo vamos a hacer, o sea, a lo mejor no de un golpe, no de aquí a mañana, no lo vamos a hacer porque como lo dices, ya lo tienen muy arraigado. Siento que al final de cuentas nos toca a nosotros como sociedad o cierta parte de la sociedad hacer esta misma concientización de decir, esto está bien, esto está mal. O sea, también de decir, ok, a ver, como lo decíamos antes, este mismo como miedo o realidad y normalización de a lo mejor ya no querer demandar o realmente ir y hacer todo el trámite por lo mismo de que las autoridades pues ya por uno pagan todos, de que la corrupción y todo esto, dices, bueno, va, pero también empezar a decir, ¿sabes qué? O sea, también no te puedes quejar de un sistema de justicia cuando no haces tu parte como sociedad, que es a lo mejor ir a levantar un acta, de ir y decir, a lo mejor sí te va a quitar tiempo, sí te va a quitar papeleo, pero es algo que también tenemos que empezar a decir, a ver, también no nos podemos venir a quejar de que todo esté mal cuando como sociedad no hacemos nuestra parte. Y es ahorita lo mismo, que decir, va, tenemos diferentes culturas, tenemos toda una diversidad de culturas, tradiciones, subculturas que están saliendo con estas nuevas tendencias y nuevas generaciones, pero también saber y decir, ¿sabes qué? Ok, pero también tenemos que aprender a decir que no está bien que a lo mejor, como lo decíamos,
muchas personas a lo mejor se van a indignar con el sacrificio que realizaron en esta misa. Y es como de, o sea, también, o sea, está bien, puedes ir a alabar a quien tú quieras, a tu Dios, a las imágenes que tú quieras, pero también el decir quitarle una vida a un ser humano, porque al final es un ser vivo, o un ser humano, o viceversa, puede ser quien sea, pero es un ser y al final está vivo. Entonces es como que también empezar a decir, ¿sabes qué? O sea, puedes quitar ciertas cosas, decir a lo mejor nosotros como sociedad, el decir y permitir que todo esto a lo mejor nos siga afectando y poner un poco de sensibilidad a las generaciones, de decir, son temas a lo mejor fuertes, son temas que debemos de aprender a hablar, a normalizar del hecho de que se hable más, pero de esta misma forma, no solo hablarlo, sino buscar los medios para volver a poder cambiar un poquito como la sociedad, ¿no? Y yo creo que al final este es el motivo de este podcast, así como existen muchos podcasts que nos van a lo mejor a informar de ciertos temas, a nosotros un poquito más de relación entre las culturas y los delitos, el lado criminal un poquito. Y de cierta forma estamos poniendo nuestro granito ahorita de decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a ver que sí se relacionan. Al final de cuentas, sí hay una relación, sí existe todo esto. Sí, y pues sí, al final ese es nuestro objetivo, marcar como ciertas culturas en cómo lo hemos nosotros normalizado, porque al fin de cuentas también es parte fundamental de nuestro tema, el cómo como cultura, sociedad, incluso nosotros como personas podemos, bueno, sí normalizamos todo esto, también nosotros hasta qué punto llegamos con todo esto, el sí ver a lo mejor y darnos la libertad de elegir cierta subcultura la que podemos elegir, pero también sin pensar lo que contrae todo esto, que cada día van saliendo más culturas, bueno, culturas tenemos, pero estas mismas se van repartiendo a subculturas, que ya salió de esta cultura que veíamos de las lolitas, que es una tendencia nueva en el que en algún momento se va a llegar a juntar mucho más. Es como empiezas tú, pero vas jalando a los demás. Entonces, a fin de cuentas, todos necesitamos, como te decía, un líder, un quien nos lleve, quien nos represente. Al fin de cuentas, sí vamos a pertenecer a todo esto. Y si este es el objetivo de como que concientizar todo lo que estamos haciendo. Al fin de cuentas, a lo mejor y las demás personas no lo ven así porque es su percepción, su interpretación, su todo de ellos. Entonces, en todo este punto es hacerte saber como sociedad qué estamos haciendo mal, porque se lo estamos dejando a generaciones atrás, los papás con los niños, las músicas, películas y todo eso. Al final ellos van creciendo, no sabemos cómo sean las generaciones que ahorita vienen detrás de nosotros, cómo es, a lo mejor nos damos cuenta, nos damos noción de cierta parte de cómo es su comportamiento, su personalidad, y lo llegamos a ver en unas clases, de que ya ciertas personas van teniendo ciertos comportamientos, pero porque los van de alguna forma, como decirlo, ya jalándolos a que realicen ciertas actividades, a que se comporten como otras personas que no son, haciéndolos como que más rebeldes de más. O sea, vienen siendo culturas que nosotros mismos estamos permitiendo al no ponerles no alto, a lo mejor un cierto límite, porque siento que es la falta de esto, como que el límite, porque no sabemos diferenciarlo de lo que está bien y lo que está mal. A lo mejor y nosotros no sabemos lo que está bien y lo que está mal y no podemos darle una definición, una connotación diferente, porque sabemos que a lo mejor nosotros entraríamos en controversia, pero al menos sabes las consecuencias que va a traer todo esto, que no solo te dañen a ti como persona, sino que dañen a todo tu entorno. Y al dañar a todo tu entorno, pues es como si pusiéramos una manzana que se echó a perder junto con unas que están buenas. Entonces es esto
de hacerles saber a todos el hecho de lo que estamos haciendo, de lo que estamos haciendo con nuestra cultura y como sociedad. Sí, o sea, si bien, yo creo que es como a lo mejor en los primeros episodios nunca hablamos sobre el por qué el título, ¿no? O sea, realmente el por qué ponerle este título a este podcast. Y es momento de a lo mejor para dar a lo mejor, este cierre, el también el contarle a todos nuestros oyentes, o la oyentes, que, que este título de a lo mejor lo oculto de la sociedad es pensado en todo esto, que de todas y cada una de las sociedades que están presentes, existe un lado oculto, que a lo mejor, pongámoslo así, es a lo mejor una metáfora, pero a lo mejor puede estar como muy presente, como lo veníamos diciendo, a lo mejor desde la política, lo que decíamos, las películas, las canciones, ahorita todas las subculturas que vienen haciendo de cada una de las culturas que están emergiendo ahorita, y es ponerle un nombre, de a lo mejor decirle es algo oculto, que no está tanto, porque ese es el lado que a lo mejor decirlo, o sea, ok, es como la imagen que están dando, pero tiene un detrás, tiene un trasfondo y es lo que a lo mejor estamos buscando con estos pocos episodios, de a lo mejor enseñar o darles a conocer o comentar sobre todos estos trasfondos que tienen todos y cada una de estos temas y episodios que hemos abordado. Realmente, pues si en algún momento nos volvemos a juntar y a ver todo esto y esperar que realmente de cierta forma haya ayudado a lo que veníamos comentando, de a lo mejor hacer conciencia de todo esto que está sucediendo y que estamos haciendo como sociedad y que normalizamos cuando realmente no deberíamos de normalizar ciertas actitudes y acciones que cometemos como sociedad. Entonces, esperemos y a lo mejor de todos nuestros oyentes, aunque sea una persona, haga esta concientización de a lo mejor decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, tienen razón, esto está mal y a lo mejor generemos un cambio, a lo mejor no muy notorio, pero por un granito se va notando, ¿no? Sí, y bien dicen que pues por algo se empieza, ¿no? A fin de cuentas, esto de lo oculto de la sociedad, cosas que desconocemos y que a nosotros a lo mejor y en lo personal yo desconocía de esta subcultura de las lolitas, la verdad no sabía de ella. Entonces esto de irnos adentrando más como sociedad a todo esto, a lo mejor y como veníamos diciendo de capítulos anteriores, el nada más solo por escuchar y ver, tú lo podías interpretar de la mejor manera o de una manera bonita, cuando sabes que lo otro, la otra cara de la moneda era muy distinta. O sea, sabías todo esto, a lo mejor y no lo sabías, pero tenías una noción, a lo mejor y por ignorancia, porque muchas de estas veces se llega que por ignorancia que ya sacó que no es que esto es esto, cuando en realidad no lo es. O sea, hay mucho más detrás de todo esto. Hablamos de tan solo un poquito de todo esto, cómo se interpreta desde las canciones, desde lo que escuchas, ves y hasta de lo que sientes, ¿no? En cómo tú lo vas interpretando, cómo tú vas teniendo esta personalidad y te vas identificando. A lo mejor y tú lo ves en las canciones de forma no tan extrovertida, no sé si sea la palabra correcta, pero sabes que las interpretaciones de las canciones son otras. No es como tú lo estás viendo, no es en las películas también como tú lo estás viendo, tú lo estás interpretando. Hay más detrás de todo esto. O sea, esto de lo oculto, yo creo que tiene mucha razón, no sé decirlo así, pero
A fin de cuentas, estamos hablando de todo lo que hay detrás de. O sea, es ponerte un muro enfrente y nada más ver lo que puedas. No es como adentrarte más a todo esto que en un momento hablamos, que si la política, que si cómo les vas enseñando las culturas, como bien ya lo habías mencionado, es ver todo lo que conlleva, todos los factores, cómo tú te estás metiendo a todo esto, cómo es que a pesar de todo, tú le estás enseñando a los demás. O sea, ya no es solo que tú lo aprendas, sino que tú también lo estás transmitiendo hacia los demás. Sí, así es. Todo esto es como un mar, porque está sumamente profundo y hay que adentrarnos un poquito más en todo esto y en cada uno de los temas que vamos como encontrando como sociedad, ¿no? Sí, que porque te quedas en uno y no, que ya salió otro. Y yo, espérate, apenas estoy entendiendo uno, como que ya hay otro. Ya Y sí, como, así nos vamos quedando, o sea, ya hay más detrás. sí, apenas vamos gateando y ya todos están corriendo, o sea, no, Sí, sí, espérenme. adéntrate más, te estás quedando. Y dices, espérate, quiero analizar, ver esto, qué es lo que hay de todo esto. Y dices, no, pues es que ya te quedaste atrás porque ya hay más. Entonces, como de, espérense, aguanten despacito, ¿no? Que Sí, no sabemos lo que pueda haber. y sí, bueno, yo creo que tristemente hemos llegado a nuestro final. A lo mejor, si vas adelante, esperemos y poder volver a lo mejor a retomar todo esto y estos episodios con a lo mejor más temas, pero a lo mejor por esta temporada ha sido todo. Ha sido un placer grandioso compartir esta mesa, digámoslo así, de debate junto contigo y sí, junto contigo y con nuestra compañera que no está presente, pero ha estado con Mitch y aquí su servidora. Siento que de mi parte estoy muy agradecida con ustedes por dejarme compartir todo esto con ustedes y espero y en algún otro momento nos volvamos a encontrar. Sí, no queda más que agradecerles como eh, nosotras tres hemos como compartido todo esto que hemos aprendido de ello también y esperemos que ustedes también aprendan un poco, no mucho, pero sí un poquito, al menos reflexionen de todo esto que estamos viendo como sociedad. Esperemos y verlos pronto y queda más que darles las gracias ya. Final de nuestro podcast, ahora sí. Nos Sí, despedimos de ustedes. También yo creo que mi compañera Mitch les hubiera dado unas buenas palabras que a lo mejor nos sí, hicieran reflexionar y pensar un poco. Pero sí, pues en nos hace nombre de ella falta. también. Sí, Nos hace falta. Entonces, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon y gracias a ustedes y un agradecimiento especial a nuestra profa Gaby, que sin ella no hubiéramos hecho nada de esto. Entonces, sí. pues es un placer. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.